Ok, buenas tardes a todos los aquí presentes y a los que nos están viendo por redes sociales. Ahora yo les voy a hablar sobre el síndrome del pronador, que es la compresión del nervio mediano en el antebrazo. Además, puede existir dicha compresión en la zona supracondilia con un proceso óseo o el ligamiento de Stroder, con alteración sensorial en la distribución del nervio mediano de la mano y la distribución cutánea palmar de la eminencia tenar. Bueno, como ya les había dicho, la anatomía de la semana pasada es un nervio mixto formado por la unión de los cordones lateral del C5 al C7 y medial de C8 a T1 del plexo braquial. Ok, el pronador redondo, su inserción es en la epitroplia o en la apófisis coranoides. Su origen en el radio, en la parte externa de la cara. Su inervación, obviamente, el nervio mediano, y su acción es la pronación. Bueno, etiología. Es parecida a la del síndrome del túnel del carpo. Su actividad laboral, actividades de pronosupinación, como béisbol, remo, raqueta, gimnasio, o traumatismos en la extremidad superior, hematomas, deformidad ósea o anomalías congénitas. Epidemiología. Es un caso por cada 201 casos de síndrome del túnel del carpo. Mayor prevalencia en mujeres mayores de 40 años y es muy asociado con un síndrome del túnel del carpo. Bueno, su clínica. Síntomas asociados con el síndrome del túnel del carpo: parestesias en el primero, segundo, tercero dedo y en el lado radial del cuarto dedo. Dolor en la zona anterior del antebrazo y codo y ocasionalmente en la muñeca. Se agrava con la actividad y mejora con el descanso. Disminución de la sensibilidad del dedo primero, pulgar, dedo índice, dedo medio y lado radial del dedo anular. Debilidad en los músculos de la eminencia tenar. Su fisiopatología es la misma que les puse la semana pasada del síndrome del túnel del carpo, que es típicamente la desmielinización en los casos más graves. La pérdida zonal secundaria puede estar presente. En el medio experimental, la compresión de un nervio produce éstasis venosa, alta en la permeabilidad vascular, seguida de edema y fibrosis. Posteriormente se observa una degeneración de la vaina de mielina y de las fibras amielinínicas. Su diagnóstico. Se debe realizar un examen de provocación del signo del Tinel, que es el que se los mostré la semana pasada, el de la palpación de todo el nervio, pero este va desde todo su antebrazo hasta la palma. Una exploración física, y aquí se realizan estas tres maniobras: la prueba de compresión, prueba de pronación y prueba de flexor superficial de los dedos. Se diagnostica con radiografías, el electrocardiograma y un diagnóstico diferencial. A diferencia del síndrome del túnel del carpo, que lo veíamos con electromiografía. Ajá. Es un error Electromiografía. Este no lo vas a valorar con eso, no es muy certero. Tiene solo un 10% de efectividad. Aquí el doctor Cuenca realizó una prueba de compresión, presión en la cara volar del antebrazo. Salud. Gracias. En adultos son 6 centímetros distal al pliegue del codo, 4 centímetros lateral al epicóndilo, y esta prueba se realiza con la compresión, para que sea efectiva, de 30 segundos. Esa es positiva. La paciente le dolió. La prueba de pronación. No se escucha, ¿verdad? Así. Flexión a 45 grados. Contra resistencia a la pronación.
Esta prueba también se realiza durante 30 segundos. Al presentar parestesias es positiva. La prueba del flexor superficial de los dedos. Bueno, aquí no les pude pegar el video, pero van a poner a su paciente sentado, le van a extender sus dedos índice, anular y meñique, y el del medio van a hacer flexión. Al momento de presentar parestesias el paciente, como se ve aquí en la imagen, su dedo medio flexión, al presentar parestesias es positiva. Esta maniobra es un poco incómoda o dolorosa al momento de tener solo ese dedo en flexión. Ok, como ya les había dicho, la electromiografía no es muy certera porque su sensibilidad solo llega al 10%. En cambio, las radiografías AP y lateral del codo, ante la sospecha de un síndrome de pronación con componente supracondilio, no se alcanza a ver muy bien en la cámara, ya que puede indicar la presencia de un ligamento de Strocher, ahí es donde se inserta. La resonancia magnética puede mostrar cambios de intensidad de señal relacionados con la denervación del músculo. Ayuda a diagnosticar algunas patologías raras como tumores, hemangiomas y deformidad ósea. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 33 al 38%. Como ya les había dicho, el diagnóstico diferencial pueden ser estos: radiculitis cervical, síndrome de la salida torácica, que ahorita el doctor Joel va a hablar, y neuritis del plexo braquial, fatiga de los músculos flexores del antebrazo, y como ya les había dicho, el síndrome del túnel del carpo puede estar asociado o puede estar comprimido el nervio mediano en antebrazo y muñeca. Su tratamiento es conservador durante 6 meses, no está comprobado que funcione o que sea solo 6 meses, pero es lo indicado. Si con reposo, bueno, el tratamiento conservador, con reposo, cambio de postura, normalmente a veces se les pone una férula para que descanse, perder peso y descansar durante las horas laborales. Si no funciona durante de 3 a 6 meses, se requiere una cirugía. Tiene una tasa de éxito del 90% y esta se realiza para descomprimir el nervio mediano completamente. Se ha descrito varios abordajes quirúrgicos, que es oblicuo, transversal y en incisión en S. Y sería todo. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, con respecto a las pruebas diagnósticas, ¿cuántas son necesarias para tener ya un diagnóstico? Si tengo una de las 3, ¿ya es diagnóstico del síndrome del pronador? El diagnóstico es netamente clínico de todos los síndromes de compresión nerviosa. Una no es suficiente. Habitualmente el paciente tiene un cuadro típico y tú lo exploras, le haces las maniobras y habitualmente 3 o 2 son positivas. Es muy raro que solamente tengas uno. Y como dijo Claudia, habitualmente hay más sitios comprimidos, entonces tienes que explorar la extremidad, todos los sitios de compresión. Ya estuvimos en las clases pasadas viendo varios síndromes y todos ellos se pueden mezclar. Todo el carpo, pronador, salida torácica, todo el cubital, Struders, fascia de Osborne, hay muchos sitios, dependiendo del nervio, dependiendo la sintomatología. Una sola maniobra, no. Les presentamos una imagen y esa paciente, por ejemplo, tenía salida torácica, no le operé salida torácica, paciente con trastorno depresivo intenso, y primero le operé la salida torácica y mejoró espectacularmente, y después siguió con problemitas, pero ya fue un problema más localizado, más pequeño. De acuerdo a la magnitud de la salida torácica, la salida torácica da sintomatología en toda la extremidad completa, desde el hombro hasta la punta de los dedos. Y el síndrome del pronador es más específico, 3 dedos, la mitad del cuarto. Pero esa paciente en particular tenía 2 síndromes. Y finalmente otra pregunta, perdón. ¿El gold standard de imagen sería la resonancia magnética? No. Como te decía, el diagnóstico es clínico.
nos auxiliamos si tenemos sospecha de hematomas, de secuela de una fractura, de algún tumor que esté provocando un aumento de volumen que nos cause compresión adicional. Que tú miras la circunferencia de los antebrazos y encuentres una diferencia de diámetro, que sospeches que puede ser algún aumento de volumen en ese brazo. Esa puede ser la indicación de la resonancia. El ultrasonido no es nada específico, no funciona. La electromografía, como lo comentaron, es muy inespecífica, se necesita alguien muy experto en el manejo de la electromografía. Habitualmente no la pedimos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, otra vez gracias a los que vinieron, a los que nos siguen por redes sociales. Como les dijo Claudia, vamos a continuar con los temas de compresión nerviosa. Yo les voy a hablar sobre el síndrome de salida torácica. Como definición tenemos que el síndrome de salida torácica es un desorden neurovascular que resulta de la compresión del plexo braquial o los vasos subclavios en el intervalo entre el cuello y la axila. Tenemos que este síndrome tiene una incidencia de 1 al 2% de la población total, es más común en mujeres. Lo más común es que sea un síndrome neurogénico en el 95%, aunque también puede ser vascular, 4% venoso y 1% arterial. Epidemiológicamente, cuando tenemos que es vascular en los pacientes atletas, es más común en mujeres que en hombres. En hombres que en mujeres, al revés del síndrome neurogénico. Como fisiopatología tenemos que el paciente debe tener una predisposición anatómica aunado a un trauma cervical repetitivo. Tenemos que puede ser debido a alteraciones en los tejidos blandos, que es lo más común en el 70% de los casos, o a tejidos óseos. Dentro de las alteraciones de tejidos blandos que podemos tener puede ser a nivel de los músculos escalénicos, que haya una hipertrofia del escaleno mayor. También podemos tener bandas fibromusculares que nos van a hacer compresión. Por ejemplo, es muy común que el ligamento costoclavicular haga una compresión a ese nivel. Y también tumores de tejidos blandos, como podemos ver en esta radiografía, no sé si lo alcanzan a ver todos, pero pues aquí tenemos un tumor de Pampos que también nos puede dar un síndrome de salida torácica. Dentro de las causas óseas, si bien no son tan comunes, pues también nos puede dar sintomatología. Comúnmente los pacientes pueden presentarse con una costilla cervical, como tenemos de este lado, o con un proceso transverso de la vértebra de C7 muy prominente. También puede ser secundario a traumatismos, por ejemplo en fracturas de clavícula donde se hace un callo de fractura hipertrófico o donde hay una pseudoartrosis hipertrófica de la clavícula, también puede estar presente un síndrome de salida torácica. Asimismo, la luxación tanto acromioclavicular como externoclavicular nos puede dar un síndrome de salida torácica por la compresión que se hace a esos niveles. En lo que es el sobreuso crónico, generalmente atletas que hacen movimientos repetitivos por encima de su cabeza también son muy predispuestos a padecer un síndrome de salida torácica. Ahora bien, ¿cuáles son los sitios de compresión donde podemos tener una salida torácica? Son 3. A nivel del triángulo interescalénico, donde viene el plexo braquial y la arteria subclavia, ahí nos puede dar sintomatología, ahí lo que es la vena subclavia no se va a ver afectada. A lo que es a nivel del espacio costoclavicular nos puede dar una afectación tanto vascular como nerviosa, o a nivel del espacio retropectoral menor, que pues también nos va a dar una compresión de todo el paquete neurovascular. La que sigue, Claudia. Ahora bien, la presentación clínica, como ya les estaba comentando Claudia y el doctor Cuenca hace rato, es muy variable. Tenemos que ver primero si se trata de algo neurogénico o de algo vascular. Como les dije, lo neurogénico es más común. Curiosamente, 92% de los pacientes van a tener dolor a nivel del trapecio superior y 98% de los pacientes van a tener parestesias a nivel de toda la extremidad torácica. Es muy común que los síntomas sean peores por la noche debido a que como tienes una compresión nerviosa durante todo el día, al liberar a la compresión regresas a la sensibilidad y entonces aparece el dolor. Cuando es vascular tenemos que definir si se trata de un problema venoso o de un problema arterial. Cuando es un problema venoso, generalmente el paciente va a presentarse con cianosis, con edema, con distensión venosa y con pesadez de la extremidad. Sin embargo, cuando se trata de un problema arterial, el paciente va a presentarse con frialdad, palidez que empeora con el frío y predominantemente en mano. Síntomas que se pueden llegar a confundir, inclusive muy similares a un fenómeno de Raynaud.
La que sigue, por favor. Existen también dentro del examen físico, tenemos que evaluar estas cosas, las posturas, los cambios y los cambios cutáneos. Las posturas, aquellos pacientes que tienen una hipercifosis torácica tienen mayor predisponencia a tener una salida torácica. También los pacientes que tienen una masa muscular muy abundante, debido a la hipertrofia muscular, pueden tener mayor sensibilidad, ser más propensos a una compresión nerviosa. Dentro de los cambios cutáneos tenemos que valorar mucho lo que ya dijimos hace rato, la cianosis, muy importante para valorar si se trata de un problema vascular venoso o arterial, y las ulceraciones cutáneas a nivel de los dedos cuando pensamos que ya pudo haberse complicado con eventos tromboembólicos. Algo muy común del síndrome de salida torácica neurogénico es la mano de Guillac-Sumer, que esta se caracteriza por una hipertrofia del abductor pollicis brevis, de los músculos interóseos y de la musculatura hipotenar, que es una mano pues, muy flaquita, como lo pueden ver ahí en la imagen. La que sigue. Hay que hacer pruebas provocativas para nosotros poder definir a qué nivel está la compresión nerviosa o vascular. Tenemos varias pruebas que se pueden hacer. Para evaluar la presión a nivel del triángulo interescalénico tenemos básicamente dos, que es la prueba de presión subescapular y la prueba de Addison. Claudia, ¿me ayudas por favor? En la prueba de presión supraescapular lo que tenemos que hacer es con el paciente sentado, nosotros vamos a tocar lo que es a nivel del músculo trapecio, vamos a mantener una presión con nuestros dedos durante 30 segundos por lo menos. Si al mantener esta presión despierta dolor o parestesias, es la prueba positiva. Después la prueba de Addison. Vamos a tomar la mano de nuestro paciente, vamos a palpar nuestro pulso radial, vamos a hacer con el codo en extensión una rotación externa de la mano, el paciente tiene que estar con la palma hacia arriba, vamos a abducir lo que es su hombro, le vamos a pedir que extienda la cabeza completamente y que haga una rotación lateral hacia el lado que estamos explorando. Posteriormente a ello le vamos a pedir al paciente que inhale y sostenga la inhalación un momento. Si nosotros notamos que hay una disminución de la amplitud del pulso radial, que se despierte el dolor o parestesias, la prueba es positiva. Para valorar lo que es el espacio costoclavicular tenemos la maniobra costoclavicular que tenemos aquí. Es algo parecido a la posición. Vamos a pedir al paciente, siempre tocando lo que es su pulso radial, vamos a hacer una rotación externa de nuestro antebrazo con el codo extendido. Vamos a hacer una extensión del brazo, básicamente pidiéndole al paciente que haga una posición de firmes, que saque el pecho. Nosotros vamos a hacer una extensión a 30 grados durante 1 minuto. Si se despierta dolor, parestesias o disminuye la amplitud del pulso, la prueba también es positiva y es indicativa de que hay una compresión a nivel costoclavicular. Después, estas otras pruebas tenemos para evaluar la presión a nivel retropectoral. Tenemos el test de Wright. A ver, te voy a quitar el sonido un poquito aquí. El test de Wright, lo que vamos a hacer, igual, siempre debemos estar palpando nuestro pulso radial con el codo a 90 grados de flexión y el hombro a 90 grados de abducción. Vamos a pedirle al paciente que haga una rotación lateral en contraria al lado que estamos explorando y la mantenga ahí durante 30 a 60 segundos. Igual, si hay una disminución de la amplitud del pulso radial, se despierta dolor o parestesias, la prueba es positiva. En el video que se estaba mostrando aquí, que es el test de Rusk y el test de Cyriax, que estos evalúan toda la salida torácica, lo que vamos a pedirle a nuestro paciente es que tenga los codos a 90 grados de flexión, los hombros a 90 grados de abducción, los mantenga ahí durante 60 segundos y posteriormente a ello empiece a abrir y cerrar las manos. En condiciones normales el paciente debe poder hacerlo durante los 3 minutos completos sin haber ningún problema. Si el paciente es incapaz de lograrlo durante los 3 minutos, la prueba es positiva si se despierta dolor o parestesias. Cuando el paciente vuelve a bajar sus manos, se libera ese dolor. Y por último, te pones de pie, por favor. El test de Cyriax es para la liberación de la salida torácica. En ustedes se van a poner detrás de su paciente, el paciente va a estar con los codos a 90 grados de flexión, con las palmas hacia abajo, y tú por la parte de atrás vas a hacer una elevación pasiva de los hombros. Vas a mantener esta posición durante 30 segundos y el paciente va a empezar a sentir dolor o parestesias. Cuando tú regresas a una posición normal, el paciente se libera de las molestias. Gracias. Y ahora bien, como ya les dijo el doctor Cuenca, los diagnósticos, las pruebas diagnósticas
es para hacer un diagnóstico completamente clínico del síndrome de salida torácica. Sin embargo, también podemos ayudarnos de pruebas de gabinete dependiendo de lo que estemos sospechando. Siempre es muy adecuado tomar radiografías tanto de tórax como de cuello para valorar que no haya ninguna de las alteraciones óseas o de tejidos blandos que ya habíamos hablado hace rato. Las tomografías nos pueden ayudar cuando tenemos tumores ocupativos de espacio que nos están ocasionando un síndrome de salida torácica, y la angioresonancia también nos va a ayudar cuando sospechamos que el síndrome de salida torácica tiene un componente vascular. La electromiografía también nos puede ayudar, si bien, como ya dijo el doctor Cuenca, pues siempre vamos a encontrar ciertas alteraciones ahí que no van a ser indicativas de una o de otra lesión. El manejo conservador siempre es la primera línea de tratamiento en estos pacientes. Se debe intentar por lo menos durante 3 meses, y lo que se trata es de modificación en las actividades físicas, evitar que el paciente siga haciendo esos movimientos repetitivos que le están ocasionando las molestias. Y también inclusive se recomienda que algunos pacientes cambien de trabajo, que a veces el trabajo les está molestando. Lo que son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y los relajantes musculares pueden llegar a ayudar. La terapia física y las modalidades de terapia física como la electroestimulación transcutánea, inclusive a veces cuando el paciente tiene un componente a nivel interescalénico por una hipertrofia de los músculos escalénicos, se puede intentar un bloqueo de los escalenos guiado por ultrasonido, donde se inyecta ya sea lidocaína o toxina botulínica, y curiosamente, si funciona durante algún tiempo, aumenta 1.4 veces la probabilidad de que el tratamiento quirúrgico sea completamente adecuado, o sea, tenga resultados positivos. Cuando el tratamiento ha fallado, entonces lo que sigue es hacer una descompresión de la salida torácica. Hay diferentes abordajes por los que se puede hacer. En este video se está haciendo un abordaje supraclavicular, aunque también hay algunos que lo pueden hacer transaxilar. El transaxilar se supone que estéticamente es más tolerable por los pacientes debido a que está debajo de la axila, nada más que se tiene la desventaja que tiene un mayor grado de dificultad y se tiene que ayudar por aparatos endoscópicos también. De lo que se trata básicamente cuando tú haces una liberación, una descompresión de la salida torácica, es de que tienes que hacer una escalenectomía y además de hacer una exostectomía de lo que es una porción de la primera costilla para poder liberar todas las adherencias. Además tienes que hacer una neurolisis y asegurarte de que todo tu plexo braquial está completamente liberado. Ciertas fallas en el video. Aquí ya se hizo la escalenectomía y ahí se está haciendo la neurolisis, donde todas las adherencias que hay alrededor del plexo braquial se están liberando. Se tiene que hacer de una forma muy meticulosa y muy cuidadosa para evitar dañar nosotros alguna rama de lo que es el plexo braquial. Generalmente el manejo postoperatorio de estos pacientes pueden ser egresados al siguiente día si las condiciones del paciente así lo ameritan. Durante 2 a 3 semanas el paciente no va a tener ninguna actividad física, pero después de la 3ª semana ya se puede empezar la actividad física propiamente dicha. Generalmente los pacientes regresan a actividades de su vida normal posterior a los 3 meses, nada más que durante esos primeros 3 meses no se les debe de permitir cargar ningún peso que sea mayor a 10 libras. Y eso es todo de mi parte. Le pediría al doctor Cuenca que pasara para apoyarnos. Si hay alguna duda también ahorita es el tiempo de decirles. Hola, buenas tardes. ¿Tiene alguna duda con los temas? No, doctor, únicamente con la anterior era lo mismo, el abordaje de diagnóstico. Okay. La salida torácica es una patología muy interesante, es muy frecuente, más de lo que aparece en la epidemiología. La paciente típica es una mujer, chaparrita, cuello corto, senos grandes y gordita. Ese es el paciente típico. Desde que entra al consultorio la vemos y tiene facies de dolor. ¿Sí? No, de un 80 no. Pero ese es el fenotipo de su paciente típico de salida torácica. El antecedente es que tiene muchos procedimientos, muchos manejos médicos para manejar un dolor, una frialdad, un calor, una disestesia, una parestesia, una alteración de la sensibilidad que ni el paciente mismo sabe referirnos. Entonces, cuando lo interrogamos es muy importante que nos diga con sus palabras qué es lo que tiene esa extremidad y entenderlo y traducirlo a lo que nosotros estamos buscando, que es la parestesia, la disestesia. Dependiendo qué raíz, qué tronco esté alterado, que esté comprimido, es el cuadro que va a predominar.
Y por eso es tan importante que hayamos visto antes todos los síndromes de compresión nerviosa periféricos, porque este es todavía más central y este afecta prácticamente todo el plexo braquial, obviamente todas las estructuras de la mano. El manejo inicialmente es médico, pero regularmente fracasa, por lo que les comentaba, que ya tiene una historia de múltiples procedimientos quirúrgicos y manejos médicos sin éxito. Y es un paciente que ha vivido 2 años, 3 años, 5 años con dolor en la extremidad. Es que cuando llega al consultorio, yo tengo las maniobras que hizo acertadamente Joel, pero ya las he modificado. Las maniobras de los síndromes compresivos nerviosos son maniobras evocativas, son maniobras provocativas. Tratamos de provocar el dolor que el paciente nos dice que siente, cuando lo siente. La salida torácica es una patología dinámica. Probablemente en el momento que llega al consultorio llega sin dolor, sin problemas. Y en cuanto empezamos a hacer las maniobras, me tardo más o menos en una exploración de salida torácica media hora, pero el paciente queda agotado, queda adolorido, queda lastimado después de la exploración física, porque le provoco realmente todas las molestias que él me contó, que ella me contó. Un aforismo que usamos acá en salida torácica es: día de actividad, noche de miseria. La persona que tiene que trabajar todo el día, sobre todo con actividades por arriba de la cabeza, peinarse, cepillarse el pelo, lavarse el pelo, cepillarse los dientes, tiene que bajar la mano porque se cansa. O aquella actividad laboral que tenemos que estar con las manos arriba de la cabeza también es sugestivo de la patología. Cuando bajan los brazos, mejora el cuadro clínico. Siempre que hago una salida torácica, a mi ayudante, ya sea un residente o un interno, les explico lo que dijo Joel exactamente. Hago la escalenotomía. No es necesario hacer la escalenotomía, hacer la escalenotomía, cortar el escaleno anterior es suficiente. Antes de eso referimos el frénico, lo identificamos, lo protegemos y hacemos la escalenotomía anterior, y habitualmente con eso es suficiente. Si algún paciente tiene algún síndrome traumático por latigazo cervical, son los que encontramos con fibrosis sobre el plexo braquial. El plexo braquial tiene un epineuro que es bastante fino, bastante delgado, pero pacientes que tienen síndrome traumático cervical habitualmente tienen alguna patología ya de fibrosis en el plexo. Y si es así, hay que liberarlo con mucho cuidado. Todas las raíces, troncos, nervios que estén comprometidos, los liberamos. ¿Qué otra cosa? Alteraciones vasculares. Vasculares es muy raro. Hay una arteria, la arteria cervical transversa, que en ocasiones es un poco hipertrófica, pero si está demasiado grande puede comprimirnos el plexo. Lo que hacemos ahí es ligar la arteria, resolvemos el problema. ¿Qué más? Les decía que es una patología dinámica. Cuando mi ayudante entra al quirófano conmigo, le pido que ponga los dedos en el sitio que ocupa el plexo. Y cuando lo hacemos, le pedimos que hagan las maniobras a la anestesióloga, que doble el cuello para que los escalenos hagan esto sobre el plexo. Y es un efecto de cizalla. Entonces mi ayudante se da cuenta cuál es el efecto que estamos provocando con las maniobras. O con las maniobras costoclaviculares, les pido que pongan el dedo, que metan el dedo literalmente entre la clavícula y la primera costilla, y yo abro y elevo y bajo el brazo, y ese espacio se cierra y es hueso. Entonces es un apretón y ahí va el paquete de vascular. Entonces es un apretón tremendo. Entonces es muy evidente que esto, cuando ustedes lo hacen en el quirófano y lo repiten en la clínica, es bastante evidente, ya lo identifican fácilmente. No es difícil, es realmente sencillo. La incisión, el abordaje habitualmente es supraescapular. El abordaje axilar no lo conozco, no lo manejo. El abordaje clavicular es es para resecar la primera costilla. Habitualmente en la escuela de los cirujanos vasculares, cardiotorácicos, eso es lo que hacen ellos. Yo tuve un compañero así, pero tenía una tasa de fracasos muy alta. Y es muy alta porque resecar la costilla no resuelve el problema, como ustedes han entendido. Cuando entramos otra vez a la cirugía de liberación salida torácica y exploramos completamente el plexo y todas sus estructuras neovasculares, nos damos cuenta por qué falla la resección de la primera costilla. Algo muy importante, esta es una patología que ningún programa académico
enseña en su entrenamiento formal. Quienes lo vemos somos los ortopedistas, los cirujanos plásticos y los cirujanos de mano. Y no todos tenemos el entrenamiento adecuado, entonces es una patología que al principio sí nos cuesta un poquito de trabajo, pero una vez que la identificamos es relativamente sencillo el manejo. Manejo médico, manejo quirúrgico. Habitualmente siempre llegan con retraso en el diagnóstico de muchos años. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Preguntas de las personas que nos siguen en redes sociales. Bueno, pues agradecerles otra vez a todos los que nos acompañaron. Aquí nos vemos la siguiente semana. Gracias.